Tardes, aquí estamos nuevamente en la sesión número 4. Soy Blanca Rosa Calero. Vamos, en esta sesión número 4 terminamos la unidad número 2, que corresponde al contrato individual de trabajo, las obligaciones, prohibiciones y causas de terminación, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los objetivos a analizar en esta unidad? Vamos a ver, en este caso, vamos a enfocarnos en las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores, así como de los empleadores en materia laboral, ya, en vista que ya vimos la parte de los contratos y lo que es la suspensión del contrato de trabajo. El contenido a analizar, hay obligaciones y prohibiciones del empleador en materia laboral y del trabajador en el Código del Trabajo, y también hay obligaciones y prohibiciones del empleador y el trabajador en materia de higiene ocupacional. Esto está en el Código del Trabajo y hay una ley específica que tiene que ver con higiene ocupacional, ¿ya? Y la causa de extinción, esto es cómo concluye un contrato laboral. Según el artículo 17 del Código del Trabajo, los empleadores, en primer lugar, están obligados, ya tienen obligaciones para con los trabajadores, ¿ya? ¿Cuáles son esas obligaciones? Pagar el salario, ¿ya? En el modo y tiempo convenido, como habíamos dicho en el contrato anteriormente, ¿verdad? El salario estipulado en el contrato. Si se va a pagar de manera quincenal o se va a pagar de manera mensual, o si va a pagar por obra, o si se va a pagar al destajo, si se va a pagar semanal, ¿ya? Respetar lo que es el derecho a la libre elección de profesión u oficio, o sea, la elección en cuanto quiera desarrollar su trabajo, ¿ya? Y no exigir ni aceptar cualquier clase de pago para emplear al trabajador, ni elaborar lista discriminatoria o realizar prácticas que restrinjan o excluyan la posibilidad de colocación de los trabajadores. O sea, no debe de discriminarse al trabajador, tampoco debe exigirse condiciones ya infrahumanas, ¿ya? Tampoco se le debe exigir en este caso que trabaje en base a una profesión o oficio que no le parezca, ¿ya? Por eso hablamos de que el contrato de trabajo es de manera consensuada, tiene que haber consentimiento de ambas partes, tienen que saber qué es lo que están firmando las partes y a qué se están comprometiendo las partes. Aquí también guardar a los trabajadores la debida consideración y respeto. O sea, eso significa no utilizar tratos crueles o degradantes, ¿ya? Que puedan afectar lo que es la dignidad y el decoro. Por ejemplo, la forma como se refiere a los hombres, cómo se refiere a las mujeres, ¿ya? Con el objetivo de respetar su integridad, porque también al no respetar su integridad, la ley 779 habla de violencia laboral, ¿ya? Puede ser demandado en este caso un empleador por un trabajador por violencia laboral, ¿ya? Asimismo también, por no respetar, también hay conductas penales vinculadas en este sentido en pro de proteger a los trabajadores, ¿ya? Asimismo también debe proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles o instrumentos o materiales necesarios para ejecutar el trabajo. Esto quiere decir para desarrollar el trabajo, ¿ya? Todos los implementos y materiales que necesita el trabajador para poder cumplir con su trabajo, ejecutar el trabajo convenido, ¿ya? Asimismo también no retener las herramientas o objetos de trabajo a título de indemnización, garantía o cualquier otro motivo. Por ejemplo, si el trabajador no está cumpliendo y le exige el empleador, no por ello le va a quitar las herramientas, porque también le puede permitir que el trabajador, el empleador al trabajador,
que lleve herramientas personales para ejercicio del trabajo, ¿ya? Aunque el empleador está obligado a darle todo, ¿verdad? Para el ejercicio de la actividad laboral. Pero en caso que el empleado permita que el trabajador lleve herramientas propias de trabajo, no por ello se las puede quitar o retener con el objetivo que le cumpla con la obligación laboral, ¿ya? O por objetos de indemnización, garantía o cualquier otro motivo, ¿ya? Asimismo, también no permitir que se dirija o realice, desarrolle la actividad laboral bajo los efectos de bebidas alcohólicas, influencia de droga o cualquier otra condición análoga. Eso significa que los trabajadores, ¿ya?, no deben de llegar en estado de ebriedad a realizar su trabajo. El empleador no puede permitir que ese trabajador llegue en esas condiciones porque eso implicaría un riesgo inclusive para el empleador, porque al haber una consecuencia, en este caso un accidente laboral, ya tendría que asumir las consecuencias tanto el empleador en ese caso. Asimismo también bajo efectos de bebidas alcohólicas, porque también puede sufrir un perjuicio, en este caso el empleador, los otros trabajadores, ya según el caso. Tenemos también empleador no portar ni permitir lo que es arma de fuego en la empresa, ¿ya? A excepción, en este caso, si es un trabajador de seguridad, ¿ya? Por ejemplo, los CPF, las empresas de seguridad que los trabajadores portan su arma de fuego, ¿ya? Para, que es parte de la medida de seguridad para proteger la empresa. Pero no por ello ese trabajador con esa arma de fuego puede usarla, ¿ya?, en contra de los demás trabajadores o en contra del demás empleador, ¿ya? Inclusive, no descontar, inclusive al trabajador, no descontar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que se vea imposibilitado para trabajar por culpa del empleador. Por ejemplo, si el seguro lo mandó de descanso por cuestiones de salud, no por ello el empleador le va a quitar esos días de descanso. O sea, el salario que corresponde a esos días de descanso, ¿ya? Es más que todo en ese sentido. Tiene que respetar su reposo y tiene que darle su salario que corresponde en ese periodo de reposo. Asimismo, también respetar el fuero sindical y no interferir en la constitución y funcionamiento del sindicato. O sea, debe permitir que se reúnan si hay sindicato en la empresa. No debe, hablamos de fuero sindical, esto es para los sindicalistas, los dirigentes, que no por el hecho de ser parte de un sindicato deba de despedirlo un empleador. Debe de permitir que se desarrolle lo que es el fuero sindical que da origen a convenios colectivos. Esto es para beneficio de los trabajadores hacia la empresa y de la empresa para el trabajador. Entonces se debe respetar ese fuero sindical. Conceder a los trabajadores sin descuento de salario y beneficios sociales el tiempo necesario para que pueda concurrir ante las autoridades cuando hubiese sido legalmente citado a declarar como testigo. Por ejemplo, si ha sido testigo de una causa, de un proceso, si ha sido testigo en un proceso judicial, ¿ya?, de un delito y es citado ante el juez o ante la policía, el empleador debe de permitir que ese trabajador vaya, ¿ya?, o inclusive cuando sea citado por jurado, ¿ya?, para ejercicio de administrar justicia como los jueces, cuando son citados como jurado, el empleador debe permitir que ese trabajador vaya y cumpla con la actividad, pero no por ello le va a quitar el día laboral, no por ello le va a quitar esas horas que se ausentó, ¿ya? Le debe dar los permisos necesarios, el tiempo necesario. Debe de respetar la jornada de trabajo, conceder los descansos establecidos, por ejemplo, si es media hora, si es una hora, y fijar el calendario laboral en un lugar visible en el centro de trabajo, ¿ya? Es importante. Establecer y llevar los registros, expedientes laborales y demás documentación en la forma que estipula el Ministerio del Trabajo.
Ya esto tiene que ver con los contratos, todos los expedientes de cada trabajador, porque el Ministerio del Trabajo pide toda esa información, hay que certificarla, ¿ya? Porque ellos certifican el trabajo, la ocupación desempeñada y el salario devengado, ¿ya? Entonces debe tomar con esos detalles. Otra de las obligaciones es permitir el acceso a los lugares de trabajo a los inspectores de los lugares del trabajo dentro de las empresas. Debe de permitir que lleguen los inspectores laborales del Ministerio del Trabajo, en este caso, y puedan realizar supervisiones, pero ellos deben de estar debidamente identificados y suministrar, porque tenemos la suplantación de identidad, pueden conseguirse un documento o una chapeta falsa y querer entrar a la empresa para causar perjuicio. Entonces, debe de ir debidamente identificado, digamos, lo que es la Inspectoría del Trabajo y darle información que sea oficialmente solicitada, ¿ya? Ahí estamos hablando también que el acceso a los dirigentes o asesores sindicales debidamente acreditados en el centro de trabajo, los que tienen fuero sindical, los dirigentes, ya, que den la información pertinente cuando hay conflicto en asuntos laborales, en donde los inspectores laborales llegan a las empresas y con el objetivo de que para ver si hay posibilidad de conciliación, de resolver ese conflicto laboral, ¿ya? Asimismo, también se debe cumplir la ley y convenio colectivo. Si dentro de la empresa hay un sindicato y se firmó convenio colectivo y esos convenios colectivos hay beneficios para los trabajadores, debe de respetarlo ese empleador y debe cumplir con las leyes laborales. Por ejemplo, si lo demanda ante el Ministerio del Trabajo y es sancionado, ya que tiene que indemnizar al trabajador, o el reintegro igual ante un juzgado laboral, ¿ya? Entonces tiene que cumplir el trabajador. Y si no cumple, tiene que pagarle todos los salarios caídos, ¿ya? Todo lo que corresponde, como en este caso, como que fuera un despido injustificado. Tiene que pagarle todo lo que corresponde, ¿ya? Asimismo, también tiene que velar porque los trabajadores no sean violentados en sus derechos morales ni objeto de acoso o chantaje sexual. Esto es dentro de la empresa, ya en la actividad laboral, entre los trabajadores, el empleador debe de tener cuidado que no haya desórdenes, ¿ya? Alojar, estamos hablando, alojar a los trabajadores gratuitamente en casos locales, en casas o locales seguros y apropiados a las condiciones locales y necesidades humanas. Pero esto es cuando por la naturaleza del trabajo o requisitos del empleador o por las dificultades de los altos costos de transporte se vean precisados a permanecer dentro del lugar a larga hora, ¿ya? Inclusive deben de cumplir en general todas las obligaciones que se deriven, en este caso, el cumplimiento de todo lo que dice el Código de la Legislación Laboral, de las leyes laborales, específica también que tenemos la Ley de Seguridad Social, tenemos la Ley de Higiene Ocupacional, el Reglamento Interno del Trabajo, los fallos judiciales, los árbitros, los fallos arbitrales y los convenios de la OIT ratificados por Nicaragua. Entonces, debe de cumplir con cada uno de todos esos requisitos, ya, se debe de cumplir con todos esos requisitos, ya, para poner con el objetivo de evitar, ya, una demanda laboral, ya, una demanda laboral, ya. Asimismo, hay obligaciones del empleador en materia también que están en el código, esto están en el artículo 118 del Código del Trabajo, que corresponde a notificar a los organismos competentes
los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales ocurridas en la empresa o establecimiento. Por ejemplo, hay un accidente laboral dentro de la empresa en el ejercicio de la actividad laboral por parte del trabajador. El empleador tiene que notificar al Ministerio del Trabajo, tiene que notificar al Seguro Social, ya llenar un reporte, en este caso, y tiene que permitir que el trabajador sea asistido por el sistema previsional que corresponde. Por eso en la colilla del seguro hay un pago por riesgo laboral, ¿ya? Asimismo también colaborar, si esto es en la calle, inclusive el accidente puede darse en la calle, que ande entregando paquetería, entregando documentación, entregando materiales, ¿ya? Entonces, tiene que notificarse. Debe de colaborar en las investigaciones que por ocurrencia de accidentes realicen los organismos facultativos para ello, ¿ya? Asimismo, también se debe indemnizar a los trabajadores por los accidentes o por enfermedades profesionales, que esto es que ocurra en el trabajo que desempeñan, por no estar protegido, por no haberle dado, en este caso, la implementación necesaria, los materiales necesarios, los equipos necesarios para poder ejercer ese trabajo, ¿ya? Entonces, el trabajador también tiene que estar protegido por la seguridad social. Eso significa que el empleador tiene que llevar esos contratos que tiene en la empresa, tiene que notificar los nombres de cada trabajador que tiene al Seguro Social y cuánto devenga cada trabajador para realizarse los pagos correspondientes, las retenciones al trabajador y el pago por parte del empleador al Seguro Social, y asimismo los empleadores, el trabajador reciba los beneficios que corresponden, ¿ya? Inclusive debe colocar carteles visibles ya en el centro de trabajo, que esto tiene que ver, por ejemplo, con los lugares de evacuación, lo del riesgo, los lugares que no deben de permitir la libre circulación de las personas, ¿ya? Donde el equipo apropiado, todo con el objetivo de proteger adecuadamente el trabajo y evitar el peligro que esto pueda incurrir en una maquinaria, tanto un equipo, tanto al mismo trabajador como a los otros trabajadores. Debe restablecer en su ocupación al trabajador que haya dejado de desempeñarla por haber sufrido accidente o enfermedad profesional. Se acabó el reposo, se acabó la atención médica, se acabó el tiempo que indicó el médico ya por el riesgo laboral, y entonces tiene que permitir el empleador que haya nuevamente, que se integre a sus actividades normales el trabajador para que siga cumpliendo con su trabajo, ¿ya? Asimismo también, siempre y cuando esto es que no haya recibido indemnización total o incapacidad permanente, porque cuando es incapacidad permanente hay otro procedimiento que se tiene que cumplir, porque se tiene que ser declarada, en este caso por un grupo de facultativo, ya lo tiene que determinarse para poder ser declarado oficialmente, y ese trabajador reciba una remuneración económica por parte del seguro, que la misma empresa paga el seguro para su cumplimiento, ¿ya? Asimismo también que haya dejado de desempeñar o sufrido ese accidente, dar a ese trabajador que no pueda desempeñar su trabajo primitivo otro puesto, digamos, si sufrió una limitación y eso le impide poder trabajar en la máquina, entonces debe de darle en la misma empresa otro espacio laboral donde él pueda desempeñar su trabajo, ¿ya? Eso va a ir de acuerdo a la incapacidad parcial o permanente o temporal, ¿ya? Asimismo también se debe dar asistencia inmediata y gratuita, medicina y alimentos, que los trabajadores enfermos como consecuencia de la condición climática del lugar de la empresa. Esto tiene que ver con los botiquines médicos.
Por eso se les exige que en todas las empresas debe de haber un botiquín médico para darle apoyo a los trabajadores en caso de ser necesario, ¿ya? Eso debe ser gratuito. Asimismo, también realizar por su cuenta, que son chequeos médicos, periódicos o aquellos trabajos que por las características laborales estén expuestos a riesgos laborales, debiendo sujetarse a criterios médicos de cada uso específico. Por ejemplo, los que trabajan con plaguicidas, insecticidas, ya con químicos que manipulan sustancias químicas, que manipulan. Entonces, esas personas tienen que estar en constante chequeo médico, ya, para evitar que aún cumpliendo con todas las medidas, aún que el empleador le dé todo el material necesario, que evitar que esta persona sufra un riesgo laboral, sufra un accidente de trabajo, ¿ya? Esto es que cuando también el trabajador no esté cubierto por el régimen de seguridad social o el empleador no haya afiliado al mismo, debe pagar el trabajador. El empleador debe pagar la indemnización por muerte o incapacidad ocasionada por ese accidente de riesgo profesional, ¿ya? Debe de pagar. No sé. Asimismo, también todos los empleados tienen la obligación de adoptar medidas preventivas necesarias para proteger efectivamente la vida y la salud de los trabajadores, acondicionando las instalaciones físicas y proveyendo el equipo de trabajo para reducir y eliminar los riesgos profesionales en el lugar de trabajo, ¿ya? Sin perder de juicio lo que dice el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Trabajo. ¿Qué significa todo ello? Que si, por ejemplo, ahorita con la pandemia debe de poner lugares para que ellos se laven las manos cuando toquen productos, papelería y eso, con el objetivo de evitar que haya una contaminación y que esos trabajadores puedan recibir lo que es la atención médica adecuada, ¿ya? Asimismo también, aquí tenemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver para lavarse las manos, lo de la mascarilla, el jabón líquido, ¿ya? Asimismo, también los empleadores deben aportar las siguientes garantías mínimas, ¿ya? Medidas mínimas que debe tener en la empresa de acuerdo al contrato que firmó en un inicio. Las medidas higiénicas prescritas por las autoridades competentes, estamos hablando de lo del coronavirus. Las medidas indispensables para evitar los accidentes de manejo de instrumentos materiales de trabajo y mantener una prohibición adecuada de medidas para la atención inmediata de los accidentes que ocurren. Si se trabaja con máquinas que son altamente peligrosas y riesgosas, pues debe de tenerse un lugar apropiado para que no afecte a las personas de la ciudad, ¿ya? En ese sentido, tenemos también la capacitación. Debe de la empresa capacitar a sus trabajadores en el uso de las maquinarias y químicos, en los peligros que conlleva, así como en el manejo de instrumentos y equipos de protección. ¿Por qué es importante? Porque como empresa, vos tenés un trabajador capacitado, te va a desempeñar mejor su jornada laboral, su trabajo, ¿ya? Para un ascenso inclusive. Ya, eso es importante y se debe tomar en cuenta. La supervisión sistemática del uso de equipos de protección. Deben verificar los empleadores que los trabajadores están usando ese equipo de protección para evitar un riesgo laboral o una consecuencia mucho más grave, ¿ya?
Asimismo, también el trabajador, ¿ya?, está obligado a colaborar cumpliendo con las instrucciones impartidas para la protección personal y cuando el material empleado en la misma, ¿ya? Los equipos de protección personal serán provistos por el empleador en una forma gratuita. Asimismo, también debe de darle mantenimiento, reparación adecuada y sustituirlo cuando el caso lo amerite. En las áreas de los centros de trabajo donde exista peligro, se deben de colocar avisos alertando tal situación y solamente podrá ingresar a ella el personal autorizado, ¿ya? Ningún trabajador podrá prestar servicio a una máquina o procedimiento peligroso a menos que haya sido instruido, capacitado del peligro que corre, ya que debe tener precaución en todo momento, debe tener entrenamiento suficiente para el manejo de la máquina o la ejecución del procedimiento de trabajo, ya debe de estar sometido a reconocimiento médico que lo califique como apto para ejecutar algunas tareas que conlleven riesgo específico, como por ejemplo para trabajar en altura, ya en las alturas, en los esfuerzos grandes, por ejemplo cuando pintan, cuando trabajan con lo que es albañilería, cuando se trata de manejo de aparatos que produzcan ruido y vibraciones, ¿ya? También los trabajadores también tienen obligaciones que se producen desde el momento que firman ese contrato de trabajo. Debe de realizar el trabajador en el modo y tiempo convenido con el empleador. Debe cumplir con la jornada, horarios de trabajo en las órdenes e instrucciones de trabajo empleado. Debe procurar el incremento de la producción y de la productividad en su caso. Debe observar una conducta respetuosa con el empleador y con sus compañeros de trabajo, evitando riñas y llegar a días de hecho. Todo ello con el objetivo de que se tenga muy en cuenta el trabajador, que no solamente es firmar el contrato laboral, ¿verdad?, para que le paguen su trabajo, sino que también se debe de establecer ya en este caso la protección ya de los trabajadores para que haya un incremento de la productividad y de la producción en su caso, ¿ya? Cuando hablamos de observar una conducta respetuosa con el empleador y con sus compañeros de trabajo, evitando riñas y llegar a ver había de hecho, evitando riñas, ¿ya? Guardarle el debido sigilo acerca de los secretos técnicos, comerciales y fabricación de la empresa, lo que es el secreto profesional, ¿ya? Debe de guardarlo el trabajador, no debe ponerse en el documento de esa circunstancia, ¿ya? Asimismo, también utilizar bienes, recursos y materiales en el cuidado debido para los fines que fueren destinados. Prestar el auxilio necesario en caso de siniestro o riesgo inminente en que peligren, esto es, los intereses de la empresa o de sus compañeros de trabajo, ¿ya? También debe de asistir a los cursos y demás actividades de capacitación o adiestramiento que convengan con el empleador. Debe de permitir que se capacite el trabajador porque eso va a ser un mayor beneficio para el empleador, ¿verdad? Cumplir con las medidas que correspondan para evitar riesgo de accidente de trabajo. No trabajar bajo efecto de bebidas alcohólicas o droga o de otra condición y no portar arma en cualquier tipo de lugar, salvo aquellas que estén establecidas por la función, no someter a ofertas ventajosas o amenazas de represalia a otros trabajadores con el fin de obligar a tener las relaciones sexuales. Eso es delito, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. En general, todas aquellas que se deriven del contrato, los convenios colectivos y el reglamento interno, ¿ya?
Entonces ahí es donde decimos que también ese mismo fuero sindical, ese mismo convenio colectivo que se firmó con los trabajadores y el empleador, entonces debe permitir que se reúnan para ver esas circunstancias, ¿ya? Y así recibir todos los beneficios. Asimismo también todas aquellas que deriven del contrato colectivo y reglamento interno de la empresa. Gracias, por aquí estamos. Por este momento aquí concluimos. Buenas tardes.